Ya para empezar, pues nuevamente gracias a estar con nosotros, a Jackie, a Ruth Gómez, a Segunda Pacheco, a M que nos pregunta dónde está el Chimi, ya los vamos a responder por última vez. Chimi está descansando un ratito en su casa, tiene la oportunidad de disfrazarse de pera y también acompañarnos en estos momentos también a la distancia. Un fuerte saludo para el Chimi. A ver, ayer el presidente Noboa, que como ustedes saben está cumpliendo una agenda en Miami de orden personal, recibió un nuevo viserazo. Un viserazo ya no militar, sino un viserazo constitucional político, viene de parte de la Corte Constitucional. Este organismo emitió dictamen favorable sobre las preguntas de consulta popular relacionados con los siguientes temas. A ver, pongan atención. Control de armas y municiones por parte de las Fuerzas Armadas, los temas relacionados a las cárceles y a los periodos de condena, tipificación de delitos vinculados con tenencia o porte de armas, el incremento de penas en delitos relacionados al terrorismo, como le llama el gobierno, a las acciones relacionadas con las acciones relativas más bien al tema de bandas organizadas o grupos de delincuencia organizada, entre otros. Este organismo, la Corte Constitucional, sugirió que la enmienda es la vía adecuada en cambio para cambiar otros textos constitucionales relacionados con la extradición de ecuatorianos, con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, con el reconocimiento de arbitraje internacional y con la posibilidad de incorporar nuevas modalidades de trabajo a plazo fijo y por horas. Este es el dictamen de la Corte Constitucional, ustedes deben haberlo revisado ya en redes sociales. Y esto dentro de otros vicerazos de orden constitucional que recibió el gobierno, sin duda ocupa un primerísimo lugar. Esto es de los más importantes que ha recibido porque su iniciativa de consulta, su iniciativa de plebiscito electoral previo, no formal, pero sí importante, establecido como un cálculo, pues tiene ya visto bueno. Entonces, la Corte Constitucional ya le ha dado el visto bueno, hay otras preguntas que quedan pendientes, pero sin duda esto es importante para el gobierno. Las preguntas que pasaron ya a limpio directamente son: ¿está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? Creo que esto ya es un poquito cansino. O sea, evidentemente una pregunta de estas, que ya se está viviendo en todo lado, pues va a recibir casi un respaldo a ojo cerrado, creo yo. Vamos a ver qué pasa. La política se cuece a granizo y cualquier rato esto también salta. Sin embargo, es algo que ya en el plano de la realidad, en lo que vemos diariamente, en lo que escuchamos y sentimos, está ocurriendo. Ya hay un patrullaje permanente, control de armas, de explosivos, en vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social. O sea, casi que le han dicho, usted está preguntando algo que no requiere mucho elemento, pero me parece que la ubicación de la pregunta quiere justamente apoyar, anticipar, generar un efecto que pueda a las demás preguntas también darles ese tipo de respuesta. Esa es la pregunta número 1. La 2. ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal? Nos hacen ver, en ese sentido, en todas estas preguntas hay una palabra clave, un elemento que es como una enzima que nos permite un poco ver cuál es el trastorno, cuál es el alma de cada una de las preguntas. En este caso es la palabra incrementen. ¿Desean ustedes que se incrementen las penas por los delitos mencionados? Que haya un incremento, tomando en cuenta que aquí las condenas más grandes, más extensas, llegan a los 30 años, con agravantes podrían llegar hasta los 34 años.
¿qué condenas vamos a poner? O sea, si es que la pregunta es así, no va a ser que le van a poner unos días o unos mesecitos nomás a estas condenas. Entre le ponen 10 o 12 años, algo más. Estamos hablando de condenas en el Ecuador que lleguen a los 50 o 45 años. ¿Ustedes estarían de acuerdo con eso? Eso más o menos es lo que están preguntando en temas como asesinato, una persona que haya asesinado a otra, se haya encontrado culpable, trascienda de los 34 años, llega a 50 años en prisión. Tenemos las estructuras para soportar ese tiempo. 50 años, medio siglo, por decirles un caso, si es que esto tiene que estar aclarado justamente en los anexos también, pero son 50 años o 40 años, seamos un poquito más, menos directos de como con la pregunta, 40 o 50 años. ¿Ustedes votarían que sí? Trata de personas, secuestro extorsivo, ¿cómo votarían? Cuéntenos, tráfico de armas, lavado de activos, que sea mayor a los 30 o 34 años. ¿Ustedes dirían que sí? Se los dejo ahí, vayan poniéndonos sus respuestas a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube. Gracias a quienes nos escuchan también en nuestras señales, aquí en la provincia, en Santo Domingo, en el oriente, quienes van a ver después también. Creo que la pregunta está planteada, ya depende de ustedes que la vayan a contestar, pero es el momento de irla reflexionando también en los términos esenciales de lo que disponemos, al menos del planteamiento, sería de ver luego qué agregados le integran. Otra pregunta, ¿está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del Centro de Rehabilitación Social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta 5, reformando el Código Orgánico Integral Penal? La pregunta o el elemento clave aquí, más bien dicho, el pivote de la pregunta está en la palabra la totalidad. La totalidad de la pena dentro del Centro de Rehabilitación Social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta 5. ¿Por qué es importante aquí la totalidad? Porque de pronto si se cuestiona el modelo de rehabilitación supuesta que está recibiendo una persona dentro de ese centro de rehabilitación y se pide que se lo lleve a otro lugar por temas de salud, por temas de cercanía con la familia, por temas de buen comportamiento inclusive, pues ya no sería posible. Una persona que en este momento se esté pasando, digo usted, una condena en una cárcel, la cárcel 6 del Inca, pues tiene que cumplir ahí la totalidad. Debe ser más para cárceles de Guayaquil, sobre todo la penitenciaría del Litoral. Entonces no se puede cuestionar los modelos que están recibiendo. Si ahí, por ejemplo, no tienen ninguna actividad complementaria y la persona incluida ahí condenada tiene habilidades, qué sé yo, para lo eléctrico, no puede ir a otra prisión donde haya un taller donde pueda desarrollar estas actividades relativas a su especialidad, a su conocimiento, a lo que se ha formado, o porque tiene cercanía a la familia, como les había mencionado, tiene que quedarse obligatoriamente toda la condena a los 40, 50 años que habíamos hablado. Hay que ver el término exacto en la ciudad donde está cumpliendo su pena. ¿Ustedes estarían de acuerdo? Igualmente les doy unos breves segundos para que reflexionen, comenten y luego contéstenos aquí a través sobre todo de nuestro chat. Ya veo ahí algunas respuestas, gracias por ponernos también sus puntos de vista, argumentar a los mismos para todo ir generando este ambiente, porque la semana que viene ya se termina este mes de enero y la posterior también vamos a hablar necesariamente de este tema. O sea, estamos simplemente haciendo, y por viernes mismo, una entrada, una introducción a estos asuntos que van a definitivamente a ser importantes dentro de la agenda de la próxima semana. Otra pregunta, ¿está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos o objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal? Así es, abuelito. La clave está aquí en la palabra inmediato. Inmediatamente, todos estos instrumentos, allende los procesos legales, los términos de prueba, los periodos, las apelaciones, estas armas, pertrechos bélicos, instrumentos, puedan directamente pasar al uso de la policía o militares. Es inmediato. Claro, tú no dices, y la salvedad de la prueba y todo lo demás, como ayer nos preguntábamos, con las 22 toneladas de droga
que finalmente ya fueron encapsuladas, una parte también incinerada, y esto no constituía la gran prueba del delito de quienes estaban traficando ese estupefaciente, esa droga, esa cocaína. Pues realmente sobre esto tendría la justicia que haberse modernizado y recurrir únicamente a pruebas de archivo, a fotos, a documentación, a registros debidamente calificados para que estos sustituyan a la evidencia física real de las cosas. En este caso también vayan a apelar luego, como pasó con el señor Reyes en el Loja, que tenía en los años 80 y 90 un emporio relativo al tráfico de drogas llamado los Reyes Magos, que al salir reclamaron justamente sus propiedades. Entonces esto ya tiene también cierta historia en el país y no es una historia muy clara, muy diáfana alrededor del tema. Entonces esto se da aún más para el debate. Pero aquí les digo, la clave está en la palabra inmediato. Una pregunta más, gracias por sus comentarios, por sus críticas también, veo que me están dando duro también, pues bienvenidas. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio? Básicamente una pregunta que ya ahonda en lo legal, pero que tiene el mismo espíritu que la anterior, la simplificación de los procesos, la inmediatez de los mismos y que se cumpla esto dentro de una sola matriz a la que nos estamos involucrando. Es una matriz guerrerista, una matriz de enfrentar los grupos de delincuencia organizada de parte del Estado, de devolver fuego con fuego, ¿no es cierto? Vamos ahora a los temas que no han recibido todavía una aprobación última, sino que requieren de un pronunciamiento de parte de la Corte como un tema adicional. Y aquí vienen temas aún más delicados, aún más complejos, sobre lo que va a esperar alrededor de 15 o 20 días para tener ya un pronunciamiento definitivo. Pregunta: ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes? Vamos ahí una fotito referencial sobre el tema del que estamos hablando, ¿no es cierto? La extradición de ecuatorianos. La extradición es un proceso en la que un Estado requerido, digamos que Ecuador, solicita, más bien al revés, un Estado requerido, pues Estados Unidos solicita a otro Estado por una persona que ha sido reclamada por la justicia del país original mencionado en primer lugar. Entonces, si es que ahí hay un proceso abierto y te solicitan, pues si hay un acuerdo, esa persona tiene que salir del país, hay un acuerdo de extradición, que es algo a lo que el país, por términos de soberanía, que es una palabra tan desgastada en la actualidad, ya parece de otra época casi, más con lo que está pasando, pero sin embargo existe, no había requerido, no había incumplido. Pero ahora, a partir de lo que está pasando, pues este tema de la extradición se está volviendo prácticamente un puente abierto de 24 horas, es lo que están solicitando sobre algunos presuntos detenidos y demás, personas judicializadas. ¿Qué más están preguntando? Y estas preguntas requieren de un pronunciamiento adicional. ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que le corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional? Esto es de las preguntas que más carrete político o legal tienen. Porque si estamos hablando de la existencia de juzgados que en primera como en segunda instancia analicen directamente lo de la materia constitucional, no se sabe si adicional o aparte de lo que ya dispone la Corte Constitucional, me suena la pregunta a establecer toda una red de juzgados en ese sentido, en materia constitucional, podrían de alguna forma poner en cuestión el estado de la actual Constitución. Y quién sabe si detrás de esto, si detrás de esta iniciativa se esconde el deseo de un gobierno que viene a ser un brazo adicional de todo lo que hemos vivido aquí, desde la llegada de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa, de un triángulo básicamente neoliberal, si el interés de ellos directamente sea reformar la Constitución.
y lo estamos planteando así, porque recordémonos que la Constitución actual, creada en el 2008 en Montecristi, fue fruto de un debate nacional que logró salvaguardar algunos temas muy importantes de política pública, de visión social, de construcción de país y de resguardo de libertades individuales, en algunos casos y colectivas sobre todo, y de derechos para quienes menos favorecidos han sido a lo largo de la historia aquí en el país. Es una constitución muy garantista, como siempre se ha dicho que tenemos aquí los ecuatorianos, tan garantista que fue revolucionaria en algún punto al incluir derechos de la naturaleza, que han sido atropellados, que han sido cuestionados, que no han sido aplicados, pues también es cierto. Sin embargo, el documento, el trabajo de estos asambleístas constituyentes está ahí, y creo que muchos, en un número muy alto, se sienten orgullosos de haber aportado en ese sentido. Entonces ahora la existencia o no depende ya de nosotros, si es que la pregunta pasa primeramente y aparece dentro de la papeleta, de estos juzgados, como les llaman aquí, judicaturas especializadas en materia constitucional, podrían de pronto en algún caso discutir lo que ya está sacramentado en la Constitución, o se incluye dentro de la Constitución como norma básica de lo que opera el país en términos legales y en términos políticos. Así que nuevamente les hago ahí la pregunta: ¿ustedes estarían de acuerdo en el establecimiento de estas judicaturas especializadas? Los leo en estos momentos. Vamos a leer algunos comentarios de Liz, de Pedro Arabambaris, de Raúl Zacoto. Gracias por opinar y decirnos cuál es directamente su pensamiento. Estamos ya acercándonos al final del programa. Vamos a poner las dos preguntas más que quedan y que dependen de un pronunciamiento adicional. ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano promueva la inversión extranjera y reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materias de inversión, contractuales o comerciales, de manera que se ofrezca a los inversores extranjeros un entorno apropiado de seguridad jurídica que genere mayores oportunidades de empleo y afiance en la dolarización? Que son tigres además para hacer la pregunta, ¿no? Si te ponen así rápido, tú dices, claro, yo de una voy aquí a apoyar a todo esto, y no hay ningún problema. La seguridad jurídica que tanto se habla, tenemos que garantizarla aquí en el país. Pero ya hemos estado pues en esos juzgados internacionales, en esos tribunales, y casi nunca, por no decir nunca, fallan a favor de los países, pues absolutamente fallan a favor de las empresas. Estos tales tribunales, juzgados, consejos y demás abiertos para generar justicia en términos internacionales, allende las fronteras, generalmente opinan a favor justamente de la circulación de capitales y de las empresas mismas, nunca de los estados que se ven indefensos ante estas empresas que evidentemente tienen la capacidad no solo de presionar, sino que esos tribunales, esos juzgados ya se muestran así, o sea, ya naturalmente operan de esa forma, es su forma de razonar, es su forma de operar. O sea, no tienen en ese sentido mucho de juzgado, o sea, tienen las balanzas absolutamente desbalanceadas, fuera de eje, y lo que terminan haciendo es operar a favor de las empresas. Y eso hay ejemplos nosotros mismos, recordar el caso Oxy, recordar el caso de otras empresas, Coca-Cola y demás, en términos internacionales, Inca Kola en Perú y tantas otras. O sea, les invito un poquito a reflexionar, y sobre estos casos seguramente ustedes tienen otros, la United Fruit ahí en Centroamérica, lo que pasó en Colombia, hablando históricamente, ¿cierto? Ya ha tenido un poco este tipo de antecedentes, sobre todo petroleras han tenido un antecedente muy negativo para los estados en estos casos, ¿sí? Finalmente, que serán estos temas que van a pasar que necesitan de una aprobación adicional, terminan con el siguiente: ¿está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución y se reforme el Código de Trabajo y para regular los contratos de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores? Busca dinamizar, busca desregularizar ciertos procesos, y sobre todo permitirle al empleador conseguir trabajadores que sin menos cargas, sin menos pedidos de orden de derechos, y que puedan ellos contratar con un poquito más de agilidad.
Pues aquí simplemente hay que recordar lo que dice el artículo 326 de la Constitución ecuatoriana, querido Fer, que más bien la tarea del Estado, en vez de impulsar tanto este tipo de contratación, la tarea del Estado es impulsar el pleno empleo. ¿Para qué? Porque este empleo que tiene garantías y que tiene condiciones para la mejora de la vida del empleado, paulatinamente vaya siendo mayor, ocupe un espacio superior a lo del subempleo y lo del desempleo, que son dos de los grandes problemas que tenemos aquí en el Ecuador. Esto dice el artículo 326 de la Constitución, en su numeral 1. En su numeral 2 dice que los derechos laborales son irrenunciables e intangibles y será nula toda estipulación en sentido contrario. Ahora la pregunta está si es que en la duda, en la pregunta que nos van a poner, al hablar de que sí se van a respetar los derechos, pero que se puede hacer este tipo de contratos por voluntad tanto de trabajador como de empleador, si esto constituye una renuncia a estos derechos que son de orden intangible y no se permitirá ni una sola lectura fuera de esto que sea el respeto al último, en primera instancia, más bien dicho, de los derechos de los trabajadores. Entonces ahí ya también dependerá de la voluntad o qué sé yo, a medida en que la voluntad popular también se refleje en estas preguntas, esto va a tener el peso político, no, va a pasar a la asamblea también para que esto sea tramitado y vea si esto constituye materia de una reforma legal, por decir algo. Esto es un acercamiento a lo que está haciendo ya esta consulta popular planteada por el gobierno y que, como vemos y les dijimos al inicio de este tema polémico, no solamente tiene que ver con la seguridad. Seguramente ustedes ya se olvidaron ahí de tanto que he hablado yo el día de hoy, de que la pregunta aquí no era el tema de la seguridad. O sea, nos lo plantean por la urgencia y por la necesidad de algunas preguntas relacionadas con el tema, los presos y demás. Pero detrás de esto, como un juguete terrible, como un juguete rabioso, se esconde este asunto horroroso que es la posibilidad de reformar temas de orden laboral, por un lado, también renuncia de soberanía por el otro, como ustedes leyeron, tanto en la tradición como en otros temas. Estos son los temas más pesados de la consulta popular y justamente vamos a tener que tomarles muy de cerca el pulso porque se vienen días bien claros, bien difíciles también sobre estos temas. Gracias por estar con nosotros, por compartir esta edición especial de Bajo el Ocaso. Gracias al Fer, gracias al abuelito y como les dice, gracias siempre al natural, el Chimi. Gracias.